continuación quiero agradecer a nuestra ponente del día de hoy, que está a cargo de este tercer bloque de intervención. Me refiero a la licenciada en psicología Carol Solano Sosa, quien tiene experiencia en el área clínica. Ella ha laborado en la posta médica de salud Santa María Magdalena de Casma y proyecta siempre actividades de promoción y prevención en salud mental. Le damos una afectuosa bienvenida a la licenciada. El espacio es todo suyo, licenciada. Muchísimas gracias, Cintia, ¿no? Colega Cintia Fernández, muchísimas gracias a todas las personas que han coordinado el día de hoy para poder aportar un poquito, ¿no?, en el tema de salud mental. Pues efectivamente, estamos actualmente en un tiempo que nadie nos esperábamos, ¿verdad? Nadie nos esperábamos, veíamos por nuestros televisores, quizás por el internet, por el Facebook, había muchísima gente que se estaba muriendo en China y no nos imaginábamos que nosotros íbamos a pasar por la misma situación. Pero ya está aquí, llegó y ocasionó en nosotros, ¿no?, todo un tema, ¿no?, todo un problema, no solamente físico, sino también todo un problema de salud mental. Entre estos problemas estamos viendo, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? ¿Por qué la ansiedad? Justo es el tema de hoy día, ¿no? Teníamos como título, conversemos, ¿no? Conversemos de nuestros miedos. Efectivamente, el miedo, ¿no?, es la causa de la ansiedad. Entonces, vamos a ver un poco los porcentajes, ¿no?, para más o menos ubicarnos a nivel global. ¿Cómo es que estamos a nivel de la ansiedad? ¿No? ¿Cómo es que nos estamos encontrando actualmente? Ya. ¿Se logra ver, Cintia, las diapositivas? Sí, lo logramos ver, licenciada. Active una presentación. Ya. Listo. Sí se logra ver, ¿verdad? Bien, entonces aquí estamos viendo los porcentajes estadísticos sobre salud mental, ¿no?, por causa del COVID-19, ¿no? El Organismo Mundial de la Salud nos dice que existe un incremento de prevalencia de la angustia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el 35% en China, el 60% de la población en Irán y el 40% en los Estados Unidos. Estas estadísticas son del mes de mayo, ¿no? En los 3 países más afectados en ese entonces, ¿no?, provocando más de 285,000 muertos, ¿no? Quien nos informa es Débora Kessler, que es la directora del Departamento de Salud Mental y Abuso, ¿no?, de las sustancias de la OMS. Entonces, aquí nosotros estamos viendo cómo son los datos, ¿no? Cómo son los datos estadísticos, cómo son las cifras de la ansiedad y cómo ha habido ese incremento. Y si nosotros nos damos cuenta, es un patrón general, ¿no? Es un patrón general a nivel mundial. ¿Cómo nos encontramos aquí nosotros los peruanos? ¿Cómo nos estamos encontrando ustedes, los docentes, ¿no? Los cambios que han habido actualmente. El mismo hecho del trabajo, ¿no?, del aislamiento, de poder dar las clases a los alumnos, todo un tema que viene con las pérdidas, con las pérdidas de nuestros familiares, de una manera tan inesperada. Entonces todo eso nos estaba ocasionando el miedo, la incertidumbre de no saber cuándo se va a terminar esta pandemia, la incertidumbre de no saber qué hacer, ¿no? Si estamos contagiados o no estamos contagiados. Quizás como docentes también tienen casos de sus, ¿no? Y los alumnos quizás también con pérdidas, ¿no? O con problemas quizás de que no tienen el apoyo en casa, porque ya estábamos viendo que había una mamá que para trabajar
tenía el medio del colegio y lo dejaba a sus hijos y tranquilamente se iba a trabajar, y ahora esa mamá quizás se va a trabajar, pero ya no tiene el colegio como medio y ya no tiene, entonces ese alumno ya no tiene quién le pueda enseñar, ¿no? Entonces, y como docentes, pues necesitas tú tener ese apoyo familiar de todos modos. Entonces, eso nos ocasiona a nosotros una serie de sintomatologías, ¿no? Que es la ansiedad. ¿Qué sintomatologías tenemos en cuanto a la ansiedad? Tenemos, por ejemplo, la elevación de la frecuencia cardíaca, tenemos sensación de ahogo, tenemos opresión en el pecho, tenemos miedo, ese miedo o pánico del cual les vengo hablando, ¿no? Tenemos sudoración, náuseas, muchas veces tenemos esos dolores de cabeza o hormigueos en el cuerpo o insomnios, no podemos dormir, ¿verdad? Entonces, para entrar un poquito antes de todo esto, vamos a situarnos en qué es la ansiedad, ¿no? La ansiedad efectivamente es una emoción, pero que también está considerada una emoción que busca en el ser humano un proceso adaptativo. Entonces, no es que sea una emoción muy mala, muy negativa, no, sino que busca adaptar, ¿no? Por ejemplo, y nos ayuda a nosotros a protegernos. Pero, ¿qué sucede cuando esta ansiedad llega a puntos muy elevados? Cuando llega a puntos muy elevados es que tenemos esta sintomatología en grandes aumentos que hace que nosotros nos indisponga, pero sobre todo un factor importantísimo en estos tiempos, que hace que nuestro sistema inmunológico esté inestable, que nuestras defensas bajen. Y bien sabemos que por esta pandemia, y bien sabemos que el coronavirus ataca sobre todo a las personas que están con las defensas bajas. Entonces, cuán importante es que nosotros tengamos una salud mental equilibrada, o sea, un equilibrio psicológico. Entonces, ¿qué hacer? Que es lo más importante, ¿no? Ya el problema ya lo tenemos. ¿Qué podemos hacer ante esto? Quizás en alguno de ustedes ha existido pérdida y ocasiona ese dolor tremendo, que tú lo veías tan bien, tan sano, a tu familiar tan cercano, a algún conocido quizás, y ya no está. Entonces, bueno, dentro de las técnicas, lamentablemente el tiempo es bastante corto, pero dentro de las técnicas que estoy utilizando en consulta y que son muy, sirven muchísimo, son muy eficaces, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la técnica de respiración, ¿no? Que es la base, ¿no? Lo que vamos a aprender con esta técnica de respiración, aquí voy a poner una imagen como para darnos cuenta. El paso número 1 es, vamos a inhalar profundamente. Inhalamos profundamente y ese es el paso 1. El paso 2, vamos a llevar el aire hasta el fondo de los pulmones. Tenemos que ver que nuestro abdomen se levanta. Para ello lo podemos hacer sentados, ¿sí? Con una postura bien recta, ¿no? O también lo pueden hacer echados en sus camas. Entonces, inhalamos, llevo el aire hasta los pulmones, mi abdomen se tiene que levantar y exhalo. Entonces, inhalo y exhalo. ¿En qué momentos tú puedes hacer esa técnica? Mira, eso va a depender mucho de los síntomas que tú estás teniendo. Cuando nosotros hablamos de una angustia, ya estamos hablando, vamos a ponerlo, es como, vamos a decir, es como una ansiedad, ¿sí? Pero con síntomas más agudos y que prevalece más en el tiempo.
Acuérdense que la ansiedad es una emoción, ¿no?, mágica y que no, nos sirve para protegernos. Y hasta ahí no hay ningún problema. El problema es cuando esos síntomas son muy agudos y cuando prevalecen el tiempo, y a eso nosotros lo llamamos angustia. Entonces, para ello, lo que ustedes tienen que hacer es reconocer qué síntomas tienen, si es que existen, si es que no existen, y en qué grado está. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nosotros los síntomas. Entonces, ustedes pregúntense, ¿qué síntomas yo tengo? Existe ansiedad, existe el miedo, estoy viendo quizás las noticias y en las noticias me muestran la muerte, lo veo muy cerca, quizás un familiar ha fallecido, quizás un familiar tiene el coronavirus y tengo miedo que muera. ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo es mi comportamiento? Y para ello yo voy a ver aquí los síntomas. Veo los síntomas y a esos síntomas le vas a poner un número del 0 al 10. El 0 es lo más bajo, lo que no hay, y el 10 es si lo tuvieras, ¿sí? Quizás te estás ahogando, quizás te estás temblando, estás que sudas, estás muy preocupada, en la noche ya no puedes dormir. Entonces, ¿cuánto del 0 al 10 tengo? Quizás me van a decir, tengo 4, no, señorita, no tengo 2. Otros me van a decir, sí, yo lo tengo porque estoy pasando situaciones muy complicadas en este tiempo y tengo un 9, tengo un 10. Ya, yo te recomiendo, si es que tú tienes los síntomas muy agudos, muy elevados, entonces yo te recomiendo que la técnica de la respiración la hagas todas las mañanas, ni bien te levantas, y en las noches antes de dormir. Y en el momento que te da a ti la sintomatología de la ansiedad. En ese momento que te está dando tú, inhalas, botas, inhalas, botas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿te va a ayudar? Sí, te va a ayudar muchísimo. Otra de las técnicas que te va a ayudar justo en ese momento es muy sencillísima, ¿sí? Es muy sencillísima. Lo que tú puedes hacer, y esta técnica sirve justo en el momento que tú estás con ese miedo, con esa angustia muy grande, por cualquier situación que estés pasando, ¿no? Entonces, agarras tu antebrazo, y con las yemas de tu otro dedo, no sé si ustedes me ven, a ver, vamos a ponerlo ahí. Y con las yemas de tu otro dedo, frotas, ¿no? Puedes frotar, o también lo que puedes hacer es tocarlo, ¿no? Tocarlo. Entonces, bien. Otra de las técnicas que nosotros tenemos es muy importante, que también utilizo, es el cambio de pensamiento, ¿no? Muchas veces tenemos pensamientos irracionales, lamentablemente por la información que nos están dando, y que mucha información no es verídica. Entonces, tenemos que también tener cuidado de lo que escuchamos y lo que creemos de lo que escuchamos, ¿no? Incluso eso ustedes como docentes lo saben muy bien, porque es lo que transmiten a sus alumnos, y para ello hay que ver muy bien la fuente, ¿verdad? Entonces, otra de las técnicas es el cambio de pensamiento, ¿no? ¿Cuál es el cambio de pensamiento? Por ejemplo, si yo en este momento, ¿no? Me da una angustia tremenda y estoy pensando y digo, me voy a morir, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿No? Entonces, yo puedo cambiar ese pensamiento. ¿Cómo lo puedo cambiar? Yo puedo decir, por ejemplo, bueno, para no morirme, lo que yo tengo que hacer es seguir las indicaciones que los médicos nos han estado brindando, los cuidados, todo el tema de la prevención. Entonces, yo cambio ese pensamiento. En lugar de tener el pensamiento, me va a pasar algo, me voy a morir,
¿no? Estoy mal por esto, entonces yo empiezo a cambiar ese pensamiento. Acordémonos que la ansiedad juega en contra. Cuando nosotros tenemos todos esos síntomas que les vengo mencionando, ocasiona, ¿no? Ocasiona que yo no pueda pensar con claridad. Y llega un momento que, como utilizamos en el término psicológico, las personas llegan a dramatizar. Entonces ya hay un problema, pero lo dramatizamos a tal punto de que no estoy buscando una solución. Entonces, este cambio de pensamiento, con frases muy pequeñas, por ejemplo, ¿no? Frases muy pequeñas, ¿no? Todo va a estar bien, voy a tomar las prevenciones, estoy tomando toda la prevención. O, por ejemplo, tú no has salido, no sales, y tú dices, me voy a contagiar. Pero vamos a ser un poquito lógicos, racionales. ¿Por qué te vas a contagiar si es que no saliste? ¿No? ¿Por qué te vas a contagiar si tú no saliste? ¿No? Entonces, vamos a tener ese cambio de pensamiento con frases, ¿no? Y esa frase la puedo repetir durante todo el día o lo puedo repetir en el momento que también yo estoy teniendo esa ansiedad, ¿no? Esa ansiedad muy fuerte, ¿no? Esa es otra de las técnicas que yo puedo utilizar, ¿no? Es muy importante. Yo sé que el papel del docente es fundamental e importante para el aprendizaje, pues, de los alumnos, ¿no? Entonces, tengo que practicarlo yo como docente, ¿no? Para poder estar bien, tener una salud mental sana y poder transmitirle a mis alumnos, ¿no? Poder darle ese soporte a mis alumnos, ¿no? Y para ello yo necesito estar bien. Entonces yo les recomiendo, ¿no? Yo les recomiendo que se evalúen, ¿no? Emocionalmente cómo voy, emocionalmente cómo estoy, cómo me encuentro. Hemos hablado solo de la ansiedad el día de hoy, ¿no? Pero hay hay muchísimas otras enfermedades, como por ejemplo la depresión, ¿no? Antes de llegar a la depresión tenemos esa tristeza, ¿no? Que lloro, que lloro. Entonces, yo les recomiendo que ustedes mismos hagan una autoevaluación de cómo están mis emociones, para, según eso, poder ustedes aplicar las técnicas, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me encuentro? ¿Sí? Y han habido muchísimos cambios, lo sabemos, no han sido fáciles para ninguno de nosotros, el aislamiento social, el mismo tema de no tener a las personas a quien queremos, frecuentarlas, conversar, abrazar, entonces, ¿no? Y eso a veces nosotros guardemos, porque quizás en casa es muy diferente que yo le cuente o converse con mis hijos a que hable quizás con una amiga y que lo converse, y es muy importante también en psicología que nosotros podamos expresar cómo nos sentimos, ¿no? Yo te recomiendo que utilices todos los medios que tú puedas, ¿no? Habla con alguien, si tienes una amiga, llámale por teléfono. También te recomiendo que está bien que veamos noticias, perfecto, hay que ver las fuentes y por día yo te recomiendo 1 o 2 horas mantente informada, no más, no estés pegado todo el día en la televisión, porque ya sabemos que hay muertes, lo sabemos sí, pero más nos preocupamos si es que todo el día estamos pegados y viendo la cantidad de números y más fallecidos y más problemas en tal lugar, en tal lugar. La situación es lamentable, sí lo es y muchísimo. Por eso es que estoy aquí diciéndote a ti, cuida tu salud mental. Cuídala, tenemos el problema, ya está, ¿no? No te voy a decir que no te voy a decir que no, que piensa positivo, no, eso es falso. Vamos a abordarlo. Y para abordarlo, yo te recomiendo, aplica estas técnicas. Aplica estas técnicas. Si tienes un problema más serio, como por ejemplo estás en una etapa de duelo, ¿por qué? Porque perdiste a un familiar de una manera inesperada, se te fue. Y yo te recomiendo, y si los síntomas los tienes muy elevados, como te decía Analisa, ¿no? Y está en 8, en 9, en 10, yo sí te recomiendo que busques un psicólogo, ¿no? Que puedas conversar, aunque sea por teléfono, videollamadas,
porque sí hay psicólogos que están atendiendo. El centro, por ejemplo, de salud, felizmente, que es una de mis colegas, ella está atendiendo también llamadas gratuitas. Entonces, hagamos algo por nuestro bienestar, para que sobre todo nuestras defensas no disminuyan y tengamos un sistema inmunológico fuerte, que es lo que necesitamos en estos momentos, ya que el coronavirus es lo que ahorita más ¿sí? Bien, entonces aquí les pongo un ratito para que ustedes puedan nuevamente observar, el dibujo. Quizás alguno de ustedes quiera copiarlo, ¿sí? Es muy importante esta técnica, inhalamos profundo y lo exhalamos, ¿no? Esta técnica lo pueden hacer todos en familia incluso, ¿no? Y hasta si tú lo practicas y lo aprendes muy bien, hasta le puedes enseñar a tus alumnos, ¿no? Por ahí tú detectas que hay un alumnito que está con muchísimo miedo. Y es lo que tenemos actualmente, ¿no? Yo estoy recibiendo también atenciones por llamadas y tengo de todas las edades, ¿ah? Y en niños un montón, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el papi no le explica bien, ¿no? O la mami no le explica bien al niño cómo es la situación, o le deja ver demasiada información de muertes, ¿no? Hay que cuidar la salud mental de los jovencitos, de los niños. Entonces, y hay un miedo exagerado, ¿no? Me voy a morir, pero como yo les decía, cálmate, o sea, si no te has acercado a nadie, no hay por qué morirse, hay que tomar todas las medidas, ¿no? Hay que tomar todas las medidas de prevención. ¿Ya? Bien, entonces, ahí unos minutitos. Aprovechando en los minutos de la licenciada Carol, por favor, en el chat del Zoom, queridos docentes, directores, hay un link para registrar su asistencia. Por favor, le hacemos la invitación que puedan registrar dicha asistencia porque será enviado al jefe de personal por el evento que se está realizando. Sí, por favor, revisen el chat del Zoom para que puedan registrar su asistencia y al mismo tiempo, por favor, también realicen sus preguntas de acuerdo a la ponencia que está haciendo la licenciada. Aprovechemos su intervención y hagamos de repente las preguntas en el Zoom y para que ella pueda tener este espacio de poder absolverlas. Si tienen algunos casos también, les sugiero que puedan colocarlas en el chat. Licenciada Carol, ¿la tenemos ahí con nosotras? ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, ahora sí, licenciada. Ya, está bien. Bien, escucho sus preguntas. Estoy dispuesta para escucharles sus preguntas. Muy bien, a ver, vamos a revisar el chat. Vamos a darles unos minutos, licenciada, para que puedan registrar sus consultas. No obstante, cuán importante la intervención que hace usted, licenciada, y muchas gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Y como dice, ¿no? Dando un refuerzo de ello. O sea, la situación ya está, ya estamos como cerca a los 4 meses, o ya cumplimos los 4 meses, creo ya, de confinamiento. Tenemos que aprender a aceptar este contexto y sobre todo, como dice la licenciada Carol, ¿no? Que las herramientas que tengamos, pues sepamos nosotros cómo afrontarlas, ¿no? Nadie ha escapado sobre algún caso que tengamos en casa, sobre un familiar, pero es necesario que nosotros podamos asumir la autoevaluación, como mencionaba la licenciada, para poder también dar un afronte a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Las técnicas de relajación que mencionaba, tan efectiva, pero como les digo, hay que aprender a hacerlo como un hábito,
no solamente es escucharlo y haberlo hecho la réplica que la licenciada muy gustosa nos ha enseñado, sino también tenemos que convertirlo en un hábito, ¿sí? Recordemos que la responsabilidad de todas nuestras emociones, de todo lo que pasa en nuestro contexto, somos solo nosotros, ¿sí? Muy bien, tenemos algunas preguntas, o si no, de repente, un participante del público quizás quiera manifestarse en esta intervención. ¿No tienen preguntas? ¿No hay ningún caso? Colegas, directores y profesores, por favor, sus preguntas, o en todo caso, alguna casuística que les haya pasado. De repente, alguno de ustedes tiene algún familiar enfermo del COVID y el temor de repente al contagio con la familia, que diga que alguien se puede infectar, ¿no? Entonces, casitos así que tengan, por favor, nosotros estamos aquí ya a poder canalizar sus preguntas, sus casuísticas, para que la especialista en psicología pueda absolverlas. Volvió, la psicología de la especialidad puede absorberlas. ¿Cómo dice, Edith? Registres, no sé. Su asistencia, nomás. No, ahí ya sale, usted está utilizando. A ver, Miss, apaguemos el audio, escuchamos su intervención, por favor. Tenemos todavía un espacio prudente para que puedan ustedes emitir sus preguntas, sus consultas. Y quizás alguno de ustedes tenga algún caso o conozca de alguien, ¿no? Y quiera quizás alguna sugerencia, ¿no? Quizás tenga el caso de uno de sus alumnos y también les podría ayudar para que ustedes puedan saber cómo abordarlos, ¿no? A ver, buenos días. Yo quisiera hacer una intervención, por favor. Soy el subdirector del Colegio República de Chile. ¿Me escucha? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Ahí acabo de observar el protocolo para el servicio educativo presencial para este año. En medio de todo lo que usted está relacionando sobre la ansiedad y todas esas cosas, el Ministerio de Educación me parece que no está trabajando acorde a estas cosas que está pasando tanto en los docentes, a estudiantes, padres de familia. Yo pienso que esa situación, no sé hasta qué punto es conveniente recomendar que esto no suceda, por ejemplo, en Ancash, Arequipa, Huánuco, están en una situación de epicentro y hoy, con lo que usted está haciendo, prácticamente el ministerio se está riendo al hacer esta situación del protocolo de asistencia presencial. Esa es mi participación. A ver, efectivamente, la situación actual es pues inesperada y es lamentable las pérdidas, ¿verdad? Lo poco que podemos hacer nosotros como profesionales, al menos yo en estos momentos, ¿no? Es poder brindarles a ustedes algunas herramientas, algunas técnicas que les puedan ayudar a ustedes, más que todo para el tema de la ansiedad, porque el problema ya lo tenemos, ¿verdad? Las pérdidas ya están, ya lo tenemos. Entonces, claro, efectivamente, que queremos nosotros que esta situación se solucione tremendamente, sí, pero seamos nosotros ahorita, preocupémonos ahorita nosotros por cómo ahorita nos encontramos. Efectivamente, hay muertes, hay pérdidas, tenemos familiares que se están muriendo, y quizás hay una impotencia muy grande de saber a dónde ir, porque los hospitales están colapsando, o queremos quizás que el presidente haga algo y reclamamos y todo lo demás. Es doloroso, yo no digo que no, la situación es muy difícil, ¿no? Pero nos toca abordarlo y empezar desde lo más básico. Y la información que les estoy dando es una información muy básica, porque no les puedo dar una información de un tratamiento, ¿no? Es una información muy básica, la verdad, que les estoy dando, pero que si empezamos a ponerlo en práctica, quizás, y nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar nuestra salud mental,
¿no? Entonces, efectivamente, esa es información muy básica, yo lo sé, pero que ese poquito les pueda servir a ustedes a cuidar su salud mental. Licenciada, ¿me escucha? Sí. Sí, licenciada, tenemos otra pregunta. Bueno, muchas gracias, profesor Luis Miguel, por su intervención. Sí, es muy cierto, el Ministerio de Educación para nadie es un misterio o para nadie es un secreto o de repente que pues van cambiando las normativas, los decretos, ¿no? Pero ellos trabajan quizás en una metodología distinta, ¿no? Ellos tienen que estar siempre en coordinación con el Colegio de Psicólogos del Perú para que hagan la intervención, ¿no? Sí salió recién un decreto en la que menciona quiénes todavía van a seguir en aislamiento social obligatorio y todavía estamos contemplando Ancash por los altos índices de infectados, ¿no? Bueno, en esta oportunidad, profesor Luis Miguel, brindamos sobre todo las herramientas en cuestión de la licenciada Carol, abordando todo lo primero en fortalecernos nosotros, de cómo podernos cuidar nosotros y ver más allá la información que nos da y las herramientas tan productivas que nos está brindando, ¿no? Licenciada Carol, tenemos una pregunta, dice, la ansiedad es la pregunta de la Miss Marta Castillo Príncipe. Nos dice, ¿la ansiedad nos hace más vulnerables a otras enfermedades? Sí, a ver, como les estaba mencionando, ¿no? La ansiedad, ¿sí? Prolongada, ¿sí? Y con la sintomatología aguda, ¿ya? Ocasiona que nuestro sistema inmunológico esté vulnerable, ¿no? Entonces, eso, ¿qué ocasionaría la ansiedad entonces? Ocasiona los dolores de cabeza, ocasiona problemas estomacales, ¿verdad? Y en un futuro podemos tener todo un problema, o sea, estamos tan propensos a tener problemas como por ejemplo la diabetes, problemas como por ejemplo las migrañas, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar bien, como les decía, la salud mental, tenemos que estar bien para poder tener un sistema inmunológico fortalecido, ya que actualmente el COVID lo primero que está atacando es a las personas que tienen las defensas bajas. En el chat se escribe. ¿Afecta? Sí, afecta, ¿no? Incluso hay estudios donde demuestran que el mismo estrés, ¿no? El mismo estrés afecta al sistema inmunológico y por ende estamos nosotros propensos a tener cualquier tipo de enfermedad. Así es. Licenciada, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, la pregunta de Lourdes Lirion, que menciona, ¿cómo puede afectar emocionalmente la situación que estamos viviendo nuestros estudiantes y cómo podríamos ayudar a los estudiantes y a la familia a superarlo? ¿Cómo afectan los estudiantes? Tremendamente, ¿no? El mismo hecho del aislamiento, ¿verdad? El mismo hecho del aislamiento, de que ellos no tengan, acordémonos que es muy importante el soporte psicológico. La escuela le da un soporte psicológico al alumno, ¿no? El afecto, esa relación que tiene el alumno incluso con su docente, con su profesor, ¿verdad? Hay una relación, muchísimos alumnos son buenos profesionales, y cuando abordamos, hay un tema en ellos que hubo una motivación muy grande por el docente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema actualmente de esos adolescentes, de esos niños? Es el mismo hecho de estar aislados, encerrados, el mismo hecho de no salir, de no relacionarse con los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo podríamos abordar con ellos? Y más aún si, por ejemplo, vemos que en sus familiares hay contagiados, vemos que hay muertes, hay pérdidas, entonces ya ocasionan problemas psicológicos incluso hasta más serios, ¿verdad? Eso también tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Lo primero que tenemos que tener en cuenta como docentes es cómo se encuentra mi alumno y qué es lo que ha ocasionado, si es algo leve, algo moderado o algo serio, algo grave, ¿no? Y estamos hablando en gravedad, estamos hablando de muertes, estamos hablando de un abandono, ¿no? Por ejemplo, muchos padres que no pueden apoyar a los hijos con las tareas o que no tienen los recursos, ¿no?
como por ejemplo un buen internet, una laptop, ¿no? Entonces, son muchos factores que les está afectando a los alumnos. ¿Cómo podríamos abordar como docentes, sobre todo los docentes? Aquí también hay un tema que es el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es otro medio el tema virtual. Entonces, lo que podrían hacerse es darse un pequeño espacio según cómo ustedes conocen a sus alumnos y según cómo ustedes los están viendo, ¿verdad? Según cómo ustedes los están viendo. Entonces, y darle quizás una llamada por teléfono, preguntarle cuál es su situación, por qué es que no está entrando a clase, por qué no manda las tareas, o si ustedes se enteraron que algún familiar falleció, ¿no? Entonces, conversar con ellos, ¿no? Poder conversar con ellos, aunque sea con una llamada, ¿no? Y poder decirles ustedes como docentes y estar bien informados sobre todo de qué es verdad, qué no, porque actualmente sacan todo tipo de información a la cual muchas de ellas no son reales, ¿verdad? Son alarmistas. Entonces eso también es importante para poder enseñarle al jovencito, al adolescente, y lo que ustedes tendrían que decirle en todo caso a sus papás, lo que podrían decirle a sus papás de los alumnos es que cuiden la salud mental de sus hijos, y una forma de cuidar la salud mental de ellos es no enseñarles las noticias todo el día, o ser ustedes un filtro. Los papás y los docentes tienen que ser un filtro para los alumnos, ¿sí? Un filtro. Hay muchas muertes, pero no es que el niño tiene que saber que hay muchas muertes. El niño tiene que saber lo básico, los cuidados, la prevención, el por qué no tiene que salir. Y es una forma de cuidar su salud mental de ellos. Pueden enseñarles las técnicas de relajación dependiendo cómo se encuentra, sí, pero en todo caso, si es que ven que hay sintomatologías muy graves, decirle al papá que necesita la ayuda de un profesional. Es por eso que les digo, es muy importante saber reconocer cómo se encuentra, el estado en el que se encuentra. Yo puedo llorar ahorita por algo, pero es ahorita, nada más. Y muy diferente que yo llore todos los días, todas las noches, que no quiera comer. Entonces ahí los síntomas se van agravando. Licenciada, ¿Sí? tenemos más preguntas y antes de mencionarle unas 2 o 3 preguntas, me voy a dirigir a los docentes y a los directores. Todavía faltan registrar su asistencia, por favor. Estamos incidiendo en la asistencia. No escriban sus datos en el chat. Tienen que entrar al link que se está compartiendo en el chat. Ese link les va a llevar a una ventana donde van a ver un título, el taller de soporte socioemocional, y les va a pedir sus datos, que son los siguientes. Le van a pedir correo electrónico, apellidos y nombres, la institución donde está laborando, le van a pedir el cargo que está ostentando actualmente, y no le va a llevar más de 2 minutos registrar su asistencia. Tienen que darle clic a enviar y eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, continuando con las preguntas, licenciada, por ahí veo algunas preguntas que son similares. Por cuestión de tiempo vamos a ir resumiendo. Y la primera pregunta dice, ¿hay remedios caseros para tratar la ansiedad? Esa es una. La otra, ¿qué diferencia hay entre inmune y asintomático? ¿Puede contagiar la persona inmune o asintomático? ¿Ya? Por favor, licenciada, para que nos ayude a resolver estas preguntas mientras vamos viendo las demás. Bien. A ver, para la ansiedad lo que pueden comprar aquí en Calma, que pueden encontrar acá, es la valeriana, ¿no? Entonces, ¿sí hay remedios caseros? Sí, ¿no? La valeriana, la manzanilla también, ¿ya? Lo preparan como agüita de tiempo o en las noches y eso les puede ayudar, ¿no? La otra pregunta, ¿cuál era? Disculpe. Pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre inmune y asintomático? Ah, ya. A ver, inmune, ¿sí?
nosotros somos inmunes, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nuestras defensas, ¿sí? Están funcionando y que cada vez que encuentra un virus, cualquiera que sea, o una bacteria en nuestro cuerpo, va como al ataque. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico está fortalecido. Entonces va al ataque y no permite que el virus o no permite que las bacterias ocasionen algún daño en alguno de los órganos. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir el asintomático? El asintomático, no soy médico, y yo le respondo a todo lo que yo vengo leyendo y estudiando, pero no es una respuesta de un médico, ¿ya? Pero el asintomático, ¿qué quiere decir? Que el virus está en su cuerpo, ¿sí? Que tiene el virus dentro de su cuerpo, pero que los síntomas no se están mostrando. ¿Sí? Que por eso dice asintomático, es sin síntomas, que no se muestran los síntomas. Quizás tu sistema inmunológico está actuando, sí, puede estar actuando, pues, ¿no? Que hay una relación entre ellos, sí, hay una relación. ¿Ya? ¿Por qué hay una relación? ¿Por qué? Porque si mi sistema inmunológico está débil, ¿qué quiere decir? Que los síntomas que, bueno, que hemos venido escuchando. Pero por eso es que los médicos dicen, ¿no? Que tiene el sistema inmunológico fortalecido, el coronavirus no le ataca, no adentro, pero hay una lucha tan constante que los síntomas no fluyen. Entonces pasa su proceso de y la ansiedad, acordémonos, es muy importante, la ansiedad hace que el sistema inmunológico esté débil. Es por eso que nuestra salud mental, ¿sí? Es por eso que nuestra salud mental tiene que estar fortalecida. Y en este tiempo hemos visto, ¿no? En la primera diapositiva que las cifras han aumentado y no es para menos, el problema lo tenemos aquí, no es para menos. Hay pérdidas, hay muertes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas fundamentales. Uno, la prevención. La prevención en cuanto al problema del coronavirus. Todo el tema del cuidado. Y ahí dentro de ello está la alimentación, que es fundamental para el sistema inmunológico. Aliméntate bien, sano. Eso es primero y fundamental. ¿Sí? Y el segundo, importantísimo, mantén tus emociones estables. ¿Qué puedo hacer, señorita, para mantener? No estés tan pendiente de las noticias. No estás tan pendiente todo el día en las noticias. Hay muertes, sí hay muertes. Sí lo hay. Y nos toca cuidarnos y nos toca estar metidos en la casa, sí, efectivamente. Otro, por eso que yo les decía, las técnicas son importantes, porque si yo estoy pensando y digo, ya me contagié, entonces empiezo a preocuparme, empiezo a no querer comer, empiezo a tener un sinfín de conductas. ¿Y qué ocasiona? Ocasiona que yo empiece a sentirme mal, a sentirme fatigada, porque también hay cansancio. Entonces es por eso que yo les decía, mantengamos una salud mental ahorita, en estos momentos, fortalecidas con las técnicas que les he dado. El cambio de pensamiento es fundamental. Sí, licenciada, bueno, muy acorde también sus respuestas. También hay que hacer una aclaración en cuestión de los docentes. Hacen ellos un acompañamiento socioafectivo, si bien es cierto, a los padres y a los estudiantes, pero como dijo muy claro la licenciada, ¿no? En cuestión de que ya detectemos o vemos que ya es un caso un poco mayor a lo que se está presentando, es necesario que nosotros pues mencionemos a los padres de familia que puedan derivar el caso a un especialista. Acá también en el chat preguntan justamente sobre a quiénes podemos contactar. Muy bien, de aquí más adelante les vamos a brindar también con el espacio que la licenciada también nos pueda dar su número y se pueda compartir a aquellos que necesitan de repente su atención.
y le vamos a hacer presente. Dentro de los participantes, el profesor Martín estaba queriendo participar, no sé si de repente aún está activo. Profesor Martín, ¿me escucha? Profesor Martín. Sí, Hola. buenas tardes, Cintia. ¿Cómo está, profesor? Le doy el espacio para que haga la consulta a la licenciada Carol. Licenciada, buenas tardes. Les agradezco su aporte y su información. Sí, un tanto para hacer una aclaración, porque creo que debemos tener las cosas claras, ¿no? Esto que mencionaba el subdirector anteriormente sobre el protocolo de reinicio de clases, se refiere a las instituciones educativas que han solicitado reiniciar las labores en los lugares donde no existe COVID. Y en Ancash no existe ninguna institución educativa que haya solicitado el reinicio de las labores escolares, así que por esa parte mantengamos la calma. Como usted dice, las redes sociales esto confunden mucho y hacen que la ansiedad aumente, ¿no? Y veo y todos, sale una información, el título, y todos comentan y se preocupan, y los padres de familia dicen que no van a mandar a sus hijos, en fin. Es alterarnos por gusto, ¿no? Creo que si todos estamos informados y comentamos las cosas, aclaramos las cosas para evitar distorsiones y evitar crear mayor confusión en los padres de familia, nos va a ayudar también muchísimo. Y esa era mi intervención, y hacer un llamado a los colegas, ¿no? De tratar de mantener todos la calma y poder brindar las orientaciones y solicitar a ustedes, las licenciadas en psicología, el aporte en los espacios que tenemos de conversación y diálogo con los maestros, para que nos puedan ayudar directamente y de repente sea más efectivo, porque ya sería una comunidad más pequeña la que podría hacer todas las preguntas que ustedes buenamente están dispuestas a apoyarnos. Solamente para eso, Cintia. Muchas gracias. Gracias, profesor Martín. Participación, director. Muchas gracias. Para recordarles a los directores y a los docentes, por favor, registrar su asistencia. Una vez que ustedes le dan clic en enviar, les va a salir un mensajito que ya registró su asistencia. Con eso, más que suficiente para que tengan la certeza de que ya se registraron y no va a haber ningún problema al momento del conteo. Gracias. Licenciada, quiero ocupar un poquito ese espacio. Justo varios preguntan sobre si hay atenciones psicológicas. Sí, justamente lo que mencionaba la licenciada Carol, ¿no? Que nosotros, bueno, también con articulación del consultorio, felizmente, en la página del Facebook habíamos colocado los números de varios colegas, ¿no? Que están dando la atención telefónica en soporte emocional gratuita, ¿no? Carol, también internamente vamos a conversarlo para que también se una a este servicio que estamos brindando, ¿sí? Para que también ustedes puedan tener el alcance en todo sentido. También les mencionamos que más adelante, les decimos de forma general que este no va a ser un primer evento. Estamos viendo hacer otros eventos que también puedan ayudar, ¿no? Con el trabajo que ustedes están ejecutando como docentes, que si bien es cierto, se menciona que ustedes son los que brindan soporte socioemocional, claro, pero más bien son el acompañamiento que ustedes brindan, porque como decía la licenciada, ya cuando hay un caso que realmente amerite la atención de un psicólogo especialista, pues es necesario que nosotros derivemos. ¿Y cómo saber de repente? No dice, ya, yo lo derivo, señorita, pero ¿cómo? Si yo no sé qué psicólogo está ahorita activo, quién está atendiendo, etcétera. Entonces, les recomiendo, por favor, entren a la página del Facebook, o si no, en todo caso, algunos directores ya se les ha estado dando la cartilla donde está los psicólogos que estamos atendiendo en soporte emocional vía telefónica, para que pueda ser compartido con ustedes docentes y puedan derivar también algunos casos que ustedes creen conveniente. Recuerden que a veces no solo es el hecho de llamar y decir, ¿qué les digo? Si está con COVID y esto, no. Somos seres humanos. Y a veces no solo queremos a alguien que nos aconseje, sino solamente necesitamos a alguien que nos escuche. Cuán importante es la escucha activa realmente, ¿no? De poder ser empáticos en esa situación y el de estar dando el seguimiento, el hecho de que yo sepa que mi docente me está llamando tal fecha, preocupándose, diciéndome cómo te va,
¿cómo te encuentras? Ya desde ahí ya estás dando ese acompañamiento. Vuelvo a decir, no necesariamente si no tenemos palabras, cómo expresar, el hecho de haber hecho una llamada, el hecho de haber solamente escuchado, sirve demasiado realmente, sirve demasiado. Y yo considero que la licenciada Carol, a ver, profesores, podemos cortar un poquito el audio, por favor, hay que ser respetuosos. Muy bien, y considero que, y yo agradezco bastante a la colega Carol por la invitación que le hice y la aceptación que tuvo desde un inicio de poder participar. Yo sé que cuento muy bien con ella, con su colaboración, y veo que estas técnicas que ella nos ha dado a relucir son de mucho provecho, de mucho provecho. Muy bien, ¿algo de repente que quiera agregar, licenciada Carol? Licenciada, el audio, licenciada. Cintia, yo te doy muchas gracias más bien por la invitación, ¿sí? Aportarles, aunque sea un poquito, un granito de arena, porque la verdad el tema es muy amplio, ¿verdad? Sí, acordémonos que el coronavirus no solamente está afectando a la parte física, sino también a nuestra salud mental, ¿verdad? Entonces tomemos medidas para abordarlo, ¿sí? Tomemos medidas para abordarlo, decirle a cada uno de ustedes que el problema ya lo tenemos, que si nos molestamos, estamos con cólera o nos frustramos, eso no nos va a dar solución, ¿no? Nos toca protegernos, proteger a sus familias, ¿sí? Y no solamente protegerlos físicamente, sino también psicológicamente, ¿verdad? Entonces, muchos de ustedes son mamás, papás, entonces les toca a ustedes encontrarse bien para poder transmitir eso, ¿no? A sus demás familiares, ¿sí? Acuérdense, si los síntomas son muy agudos, el llanto, la tristeza, el temblar, el no poder respirar, el agitarme, acuérdense que si tienen esos síntomas muy agudos, necesitan de un profesional, no lo dejen pasar, por favor, no lo dejen pasar. Vuelvo a recalcar lo que la misma Cintia ha dicho. Hay un centro aquí que se llama Felizmente, un centro psicológico que está dando atenciones gratuitas por teléfono, incluso también cuentan con un psiquiatra si es que necesitaran tomar medicina en casos, ¿no? En casos ya de psicopatologías, ¿no? Entonces, yo les invito a que entren en el Facebook, que averigüen, para que ustedes también tengan los números y puedan contactarlos si es que en caso a sus alumnitos los ven con estos síntomas, ¿no? Les puedan ustedes brindar la facilidad a la mamá, al papá, ¿no? Entonces es un aporte de ustedes, ¿no? Quizás como docentes ustedes no pueden hacerlo, están muy saturados, yo los comprendo, yo los entiendo, ¿no? Porque este sistema es nuevo, no lo esperábamos, pero desde ahí ya estás haciendo mucho, dando contactos, dándole los contactos, dando los números, yo creo que ya estás haciendo mucho. Así es, licenciada. Tania Caballero creo que ha levantado la mano. Miss Tania. Sí, buenos días, Liz. Quería hacer una consulta. Buenos días. Buenos días. En los últimos días se está observando que muchos niños están saliendo a la calle, tanto en las noticias, o uno mismo por las ventanas observa niños que están saliendo a la calle. Y dentro de los mismos estudiantes también los padres manifiestan que sus niños están ya pues aburridos, digamos, de estar en casa, ¿no? Por varios meses, entonces encerrados prácticamente. Y bueno, mi consulta es la siguiente, ¿no? ¿Qué actividades nos recomendaría a nosotros como padres y también como docentes para poder transmitir a nuestros padres de familia? ¿Qué actividades serían recomendables para generar esparcimiento a los niños de la casa, ¿no? Porque ellos prácticamente optan por ver la televisión, sí, computadora, pero muchos no tienen computadora. Entonces, activos a los niños para que no se estresen, para que estén relajados, estén entretenidos en la casa y no llegar a sacarlos a la calle, ¿no? Como está pasando en estos días. Esa era mi consulta. Muchas gracias.
Acordémonos que los niños aprenden mediante el juego, ¿no? Y también tengamos en cuenta según las edades, ¿sí? Ahora, dentro de las actividades que podrían darles, hay que trabajar mucho con ellos la creatividad, ¿no? Se podría trabajar con ellos, por ejemplo, manualidades. En sí, la verdad, cuando trabajo con los niños o con los adolescentes, es importante que tengan un horario, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el niño dice, ya bueno, ya acabé mi tarea, ¿y ahora qué hago? Y mira para todos lados y no sabe qué hacer, y el papá está tan metido en sus cosas que se olvidó de darle alguna función. Entonces, pero por eso es importante tener un horario. Dentro de ese horario, efectivamente, ¿no? Están las actividades de casa, ¿no? Las funciones que tiene que tener el niño y el adolescente en casa, apoyar, ayudar, aprender a ayudar en casa, ¿no? Es parte de su formación, ya sea limpiar, barrer, según la edad, ¿no? Eso es una de ellas, importantísimo y fundamental. Otro dentro de sus horarios, y de hecho, que están el tema de los estudios, ¿no? El tema de su alimentación, que también es importante dentro de sus horarios. Y hay una parte que es la recreatividad, o sea, la recreación en ellos, ¿no? La recreación mediante el juego. Dentro de ellos podemos añadirle las manualidades, el que el niño pueda decir, mira, creé esto, creé lo otro, y sentirse contento, feliz. Y para ello, el papá, ¿no? Ahí es fundamental la mamá, el papá, que puedan motivarlas, que le pueda dar materiales, herramientas. Ahora incluso con cosas reciclables, ¿no? Porque había una excusa de, no, pero tengo que comprar, tengo que salir, y no. No, con cosas reciclables, hay bastantes manualidades. Ustedes como docentes manejan más el tema de las manualidades con reciclables. El niño lo puede hacer, ¿no? El niño lo puede hacer. En todo caso, lo que ustedes podrían hacer para facilitarle al papá es buscar manualidades, ¿no? Y pasarles al papá, ¿no? Y decirles, miren, hasta aquí es la tarea de hoy día, yo les paso este material, esta información, que es una manualidad, ¿no? Para que ustedes dentro de sus casas, cuando tengan tiempo, se las pasen a los niños para que lo vayan haciendo, practicando, ¿no? Manualidades con cartones, ¿no? Con cortar, pegar, todo ello. Incluirle el juego, avisarle al papá, o nuevamente al papá, ¿no? El juego es muy importante, es muy importante. Si desde ya teníamos el problema de los celulares, que genera toda una adicción, ¿no? Imagínense ahora que el niño no puede salir a la calle, no puede ir al colegio, ¿cómo estarán esos niños dentro de sus casas con los celulares, ¿no? Entonces también recalcarle a los papás, ¿no? Tener dentro de su horario, un horario solo fijo, en qué momentos pueden utilizar el celular o en qué momentos la televisión, y que lo cumplan, ¿no? Y que el resto de sus tiempos, eso también es otra parte importante, que el niño no aprenda a hacer nada, que nosotros no aprendamos a hacer nada, no pasa nada. Muchas veces decimos, tenemos que tener el niño que tenga que hacer esto, lo otro, y nos llenamos de cosas, ¿no? Y si el niño no hace nada, ¿cuántos, si nosotros retrocedemos a tiempos muy atrás, no había celular, no nos daban materiales, los papás trabajaban, nos dejaban solos? ¿Y qué hacíamos? Utilizábamos nuestra creatividad para jugar, en esa soledad. Y hay un problema, con esto hay un problema que viene a futuro, ¿no? El miedo de estar solo, ¿no? ¿Por qué? Porque el papá nos ha metido tanto en la cabeza que algo tenemos que estar haciendo en estos momentos, y que si no hago me desespero, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Y no pasa nada si ahorita no tienes nada que hacer. El niño de por sí es muy creativo. Si tú le dices, no, pues no hagas nada, te corto todo, tú te vas a dar cuenta que después está que juega por otros lados. Y que está jugando y juega y está bien. Tiene que tener un espacio en el cual le vamos a decir, oye, tú ve qué haces. ¿Sí? Muy bien, licenciada. Agradecemos entonces, creo que ha sido muy clara la intervención. Agradecemos a todos los participantes realmente por estar presentes en este evento, el taller socioemocional Estoy Contigo, hablemos de tus miedos. ¿Sí? Son 12:33 ya. Agradecemos también, licenciada Carol, de verdad por su intervención, por el apoyo, colega, que esperemos que internamente vamos a estar
coordinando con otras intervenciones que podamos hacer en otras fechas que se haga en coordinación, ¿sí? Gracias, 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 de verdad, licenciada Carol Solano, de parte de la UGEL CASMA, un agradecimiento, y de parte de nosotras, la especialista de convivencia escolar y la especialista de tutoría Esmila Vidal Quito. Hoy nos llevamos un gran aporte que va a sumar en gran medida, ¿sí?, a nuestro afronte bajo este contexto en que estamos viviendo, ¿no? Y que realmente va a depender mucho de nosotros también ponerle todos esos entusiasmos, y a veces como seres humanos y resilientes sacamos fuerzas hasta de donde no haya, ¿no? Entonces, licenciada, muchas gracias por su participación, por su colaboración. No me voy a cansar de agradecerla, y muchas gracias también a los...